Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y sólo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Siete programas. Y podemos decir de que hoy, probablemente, porque todo esto tendremos que verlo finalizado, va a quedar con una grabación de mejor calidad que las que habíamos tenido, ¿verdad? Sí, claro. Cómo no. Nos llevó 7 programas, digamos, pero creo que vamos a superarlo y eso va a favor de poder... El amigo Netti decía que si se saca una revista literaria había que pasar los 10 números. ¿Te acordás? Ya casi estamos ahí. ¿10 números o 3 números? No, 10 números. Ah, me parece que no. ¿Eran 3 nada más? Eran 3. Bueno, no, que ya vamos era un a suceso si pasaban los 3 números. Era 3, ahí está. Sí, eran 3 números, sí, claro. Bueno, nosotros llevamos 7. Y quienes nos conocen es casi como heroico haber llegado a 7 podcasts, además de forma puntual. Espectacular. ¿Verdad? Con guerras en el mundo. No sé qué tiene que ver. Con todas las cosas tremendas que pasan. Sí, bueno. Así que bueno. Antes que empezar, quise decir unas palabras. Dijo, estamos el último programa en YouTube. Muy bien eso. Está en el perfil de Instagram, está ¿cómo se llama? El de Spotify. Y está, el subsiguiente está el de YouTube, que clican ahí y está el último programa subido de YouTube. Perfecto. Porque es más vulgar, más usual. Sí. ¿No? Recién lo hablábamos que... es más utilizada en algunas... Lo que no sucede es que muchas veces YouTube te baja cosas y pones músicas o... ¿Hasta hoy? No, porque la música que tenemos, primero, la voz de Moreno la van a sacar. Y en segundo lugar, la música... Deberían sacarlo para la voz de Moreno. Bueno, pero pobre Moreno, digamos. Que es parte de la audiencia firme que tenemos, porque siempre comenta el podcast. Ha dicho algunas sugerencias, así que... Sí. Bueno, vamos a arrancar hoy ¿Cómo con... no? Vos sabés que por algún motivo caí en el mito de Sísifo de Camus, que arranca diciendo que el principal problema filosófico es el suicidio. Sí. Y luego, por algún motivo también, terminé leyendo algo de Pavese y se me ocurrió que me estaba persiguiendo un poco el tema ahí, ¿no? Y para no tocar quizás el tema de Pavese, que es uno de los más emblemáticos dentro de la literatura, recordé a una escritora que nos gusta mucho a los dos, y que creo que este es su primer libro. Tendría que ver si en Argentina no hubo previamente alguna edición de artículos de ella o de crónicas, pero creo que su primer libro es Los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico, de Leila Guerriero, que lo había leído hace mucho tiempo. Es más, creo que fue el primer libro que leí de Leila. No estoy convencido ahora, pero anda por aquella época. Primera edición 2005. Y esta es la primera edición del libro. Y bueno, se me ocurrió que podía ser una lectura, primero, absolutamente recomendable, como son todos los libros de Leila, ¿no? Actualmente es una de las cronistas más interesantes en lengua española, y que se ha masificado en el último tiempo a través de algunos de sus libros. Pero cuando publicó Los suicidas del fin del mundo fue una patriada que se mandó ella de viajar a un pueblo del sur patagónico, Las Heras, concretamente, donde se decía que existía una cantidad de suicidios por encima de la media del país y por encima de la media de cualquier localidad, ¿no? Así que lo releí con mucho placer, porque hacía tiempo, creo. Y en aquel momento no te había gustado tanto. Es verdad. Lo que pasa que cuando uno... primero también. No, sí. Y cuando uno lee 2 o 3 libros del autor, lo más probable es que termina definiendo cuál le gusta más que otro.
Y este es el primer libro. Acá hay un germen de Guerriero. Por ejemplo, cosas que explota muy bien en posteriores escrituras. La llamada nomás, vamos a la última. Esa observación de pequeñas cosas que son absolutamente intrascendentes en principio. Creo que es algo que desarrolla posteriormente este libro, donde está en una narración mirando por una ventana y observa una estantería, y eso le da un sentido a toda la narración. Que es raro, porque Leila mismo dice que ella no tiene imaginación ninguna para escribir ficción, que ella lo único que puede escribir es esto porque no sabe escribir otra cosa. Y analizándola te das cuenta la cantidad de elementos que ella tiene de la literatura de ficción puesta en sus crónicas, ¿no? Así que, bueno, este libro trata fundamentalmente de una serie de suicidios que se dan en esta localidad de Las Heras, en el sur patagónico. Voy a leer simplemente para ubicar que Las Heras, que me parece que puede estar bueno, porque uno mismo... Dice, el pueblo brotó allí en 1911 porque el ferrocarril patagónico, cuyas obras comenzaron en 1909 en Puerto Deseado, desde donde se lanzaba hacia la cordillera en un intento por unir los puertos y los valles, se interrumpió por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El caserío se llamó Punta de Rieles y permaneció en remota calma y prosperidad, última estación de las 14 que había desde Puerto Deseado y centro acoplador de lanas y cueros al que llegaban las producciones de colonias vecinas como Perito Moreno y Los Antiguos. Más tarde se estableció el 11 de julio de 1921 como fecha de fundación y se le dio el nombre Colonia Las Heras. Con los años, sin que nadie pueda decir cuándo, perdió lo de colonia. Creció a ritmo desaforado, mucho más que las otras estaciones intermedias, ya que allí se concentraba la carga, los pasajeros y las principales casas comerciales de la región. De 603 habitantes en 1920 pasó a tener el doble en 1947. No eran más que calles de tierra y unos pocos que vivían del comercio, pero la producción lanar era un portento y todos los años lo más granado de la zona se reunía en la exposición rural. Un optimismo fuera de cauce ganó las calles y los campos en los años 60, cuando además de las generosas vacas en la región se manifestó rica en petróleo. Las Heras resultó estar a orillas de uno de los yacimientos más importantes de la Patagonia, Los Perales, que hizo de la provincia de Santa Cruz la segunda cuenca más importante del país y de ese pueblo ganadero un centro de operaciones y base administrativa de la empresa estatal YPF. Por eso poco importó que el 15 de enero de 1978 el tren hiciera su último recorrido y las vías fueran desde entonces vías muertas. Todavía, sobre todo, quedaba el petróleo. Y ahí arranca a contarnos cómo en esa fiebre del petróleo también comenzaron a llegar distintos trabajadores de distintos lugares de Argentina que fueron haciendo crecer esa región. Pero claro, acá está lo más interesante, Leila, que yo creo en esta narración. En paralelo se va desarrollando toda la crisis de los 90 en Argentina hasta culminar en la crisis del 2002. Y cómo aquella empresa que tenía más de 50.000 empleados, que era YPF, a partir de la privatización de Repsol, tiene 5.000. Queda con 5.000 empleados. Y Las Heras queda siendo un pueblo que atrae a un montón de trabajadores que quieren llegar ahí por el petróleo, pero en tiempos donde no está en auge justamente la zona. Y ella comienza a investigar, viaja de alguna manera y se instala en Las Heras a investigar qué es lo que le pasa a la gente, por qué se suicida. Y claro, comenzamos ya con una descripción geográfica de una aridez muy importante y de la tristeza de esa zona. Ella cuando llega dice que encuentra un pueblo muerto, todo cerrado, todas las ventanas, todas las puertas cerradas, y ella camina y un viento atroz que la persigue por todos lados y que no se veía un alma, ¿no? Y entonces ahí comienza a llegar a los familiares de estas personas que se suicidaron y comienza a indagar. Y la verdad que no encuentra una explicación. Se dice que fueron más de 20 los suicidios que hubo del año 97 al 2001. Perdón, al 99. Sin embargo, nunca se llevó registro. La policía nunca llevó registro de los suicidios. Y ahí comienza toda la serie de creencias
por ejemplo, que había una secta. Es un tema que aparece, que había una lista después de la primera suicida, que es Sandra Mónica Venegas. Se decía que ella había dejado una lista de quiénes iban a ser los siguientes en suicidarse. Claro, forma parte de un mito popular ahí, tremendo. Que luego psicólogos que van llegando a la zona van analizando y lo único que encuentran como explicación es el desamparo gigantesco de los jóvenes del lugar y la situación de un país que se iba por la borda. Pero lo que resulta, para mí, no sé si destacable, pero digo, la parte más interesante de todo el libro es cómo Leila va generando lazos afectivos con esas personas que entrevista y empiezan a aparecer desde el profesor homosexual, discriminado por todos lados, venido del Perito Moreno, que se instala en Las Heras, también con vocación suicida o con varios intentos de suicidio, pero que al mismo tiempo juega un rol distinto al de muchos otros pobladores, o su amigo el peluquero, que también es un personaje muy interesante dentro de todo el espectro de personas que circula por ahí. Yo creo que el que más me impresionó, sinceramente, es el suicidio de Carolina González, que había tenido un hijo con Mariano Navarro creo que sí, que es el hijo del dueño de la funeraria de Las Heras. Y es el suegro que la tiene que amortajar, ¿no? Y ese relato, que lleva 4 o 5 páginas nada más, tiene un grado de profundidad por demás interesante, donde los más viejos de las zonas no encuentran la explicación a lo que está sucediendo y los más jóvenes no la pueden dar. A mí una de las cosas que más me llamó la atención de esto, y lo voy a relacionar después con el segundo libro, es que no quedaron notas de suicidio, solo una, y que se perdió. En general hay una tendencia de que el suicida manifiesta, y en general es a través de alguna nota, donde o da explicaciones o pide disculpas o de alguna manera argumenta el por qué lo está tomando esa decisión. Bueno, acá no. Ninguno de estos 20 y pico de personas dejaron nada escrito de por qué tomaban la decisión que tomaban. Simplemente alguien comentaba, sí, en algún momento me dijo que probablemente no iba a aguantar más y se iba a matar, pero no hay una nota, una referencia que uno pueda decir, bueno, sucedió esto o creyó que sucedía eso. El libro, que puedo decir, por demás recomendable, no se encuentra. Esto es parte de la realidad. No está siendo reeditado desde hace tiempo. No sé si es un problema con Tusquets o, bueno, un derecho de edición. Se puede encontrar seguramente en usados por ahí. Y vuelvo a repetir, ese primer libro de Leila, que seguramente sienta las bases de una serie de técnicas narrativas que posteriormente desarrollará con mayor amplitud y que hoy la transformaron en una de las periodistas, ni siquiera, ¿no? No. Es una narradora de crónicas más importante, junto a un par de nombres a nivel latinoamericano que destacan profundamente. De hecho, es una de las personas que reúne crónicas por la editorial Diego Portales de Chile. Y ha publicado a varios autores, dándole visibilidad, actuando como haciendo antologías ella, o actuando como antóloga, ¿se dice? Sí. Antóloga. Así que bueno, la recomendación: Los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico, de Leila Guerriero. La escena esa de la mortaja y ese me hace acordar siempre, cuando yo lo leí, el artículo de ella, la crónica de ella de los huesos del equipo forense. Es muy parecida en eso. Y otra de las cosas que también tenía que decirles es que hace 2 episodios capaz hablamos del de Pampernick. Claro. Que digamos que Leila fue jurado de... Es cierto. Bueno, ellos hicieron un libro juntas. Lo coordinaron ellas dos antes.
antes, sobre los apagones, que se llama Crónica de los Apagones, Mirá. que es un libro de Voltio, se llama, que es cuando tuvo aquella serie de apagones Sí, argentina, claro. y eran ellas dos las que coordinaban a una serie de personas. No, sobre todo por aquello de conocimiento previo, ¿no? Sí, claro. Pero De sí, los premios, sí. digamos. Yo justo iba a traer, o sea, no llegué a traer un libro de suicidios, ¿no? De este tipo de suicidios, pero son suicidios al fin, porque lo iba a relacionar con un libro, pero no lo terminé. Así que no lo puedo traer, pero capaz que comento algo. Yo traje 2 libros también. Traje uno terminé de la amiga de Sara Mesa. Y hay una cosa que lo traje no porque me haya gustado demasiado. La verdad que ni fu ni fa, digamos, ¿no? El último posición. Pero lo traje porque... Lo traje porque... Por una cosa que yo creo que dijimos acá, o no sé quién lo dijo... que hay muchas situaciones que se pueden dar para la lectura a mucha gente diferente en muchos momentos diferentes. Digo, no es la iniciática, no es la media o no es la persona que quiere leer determinadas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que también, o por lo menos traer algún tipo de literatura que capaz que a uno no le gusta tanto, pero sí, yo reconozco que está bien, digamos, por supuesto, digo, Sara Mesa escribe bien, pero eso no solo basta para hacer un buen libro, para mí, pero sí para hacer una cosa interesante, por lo menos para comparar con otro tipo de recursos que se dan hoy en día. Entonces yo traje Oposición porque es una sitcom, digamos. Yo creo que la intención de Sara era hacer una cosa un poco más compleja, pero es una sitcom. Entonces lo traje porque en vez de mirarse una serie pedorra, sería la novela, que digamos que es mucho mejor. O sea, termina siendo como una especie de novela de enredos que plantea ella. La historia es, ella, Sara Mesa, bueno, es española, nació en Madrid, creo que vive en Sevilla, escrito ya como casi que 10 libros, no sé, o menos por ahí. Y ella tuvo un pasaje, como ya creo que comentamos la vez anterior, sobre un libro que se llama Silencio Administrativo y que es más o menos algo que cuenta ella cuando estuvo en el Ministerio Público, digamos, ¿no? Sobre todo como una especie de ministerio social. Y esto es también una novela sobre una persona que entra interina a una agencia del Estado que tiene que ver con algo social. Digamos, se llama Oposición. Oposición es por oposición y méritos, que es como lo mismo que sería concurso acá, ¿tá? Ella ingresa sin saber muy bien para qué, digamos, ¿no? Inclusive ella pone una cita a lo primero del libro que es del manual, digamos, del manual de la instrucción pública, ¿tá? Y dice, básicamente, no lo voy a leer porque es muy complejo, pero dice, si un cargo, si una función no puede hacerse por un cargo y no está definida, tiene que hacerlo, otro cargo tiene que hacerse cargo, ¿no? Es decir, básicamente vos entras por una cosa y terminás haciendo otra, ¿no? Entonces, lo que ella cuenta ahí es que ella entra a una oficina pública, muy bien, no se sabe para qué, no se sabe muy bien cuál es la función, empieza a hacer trabajos que a ella no le corresponden, otros que sí le corresponden y no los hace, empieza obviamente a tensionar con todas las personas, digamos, de segunda categoría en la oficina. Por ejemplo, hay una Teresa, una histórica funcionaria, que es como que la que maneja y gestiona el espacio privado. Y no los jefes. Los jefes son 3 y se llaman jefes de negociación. Que ni siquiera tiene 1, 2 y 3. Son jefes de negociación. Chao. Ya está. Muy bien, no aparecen, casi nunca, ¿no? Y después hay un consejo de sabios. ¿Tá? Y después hay otros, obviamente, funcionarios de alto, digamos, de muchos años que, claro, ¿no? Ellos vienen a decirte cómo son las cosas y cómo se hay que hacer las cosas. Por supuesto, ella hace cosas que no le competen, entonces, digamos, le dicen de todo por eso y así. Y en un momento determinado, la oficina saca una cosa que se llama el OMPA, que es Oficina de Mediación y Protección Administrativa. Son reclamos, digamos, por un software que se llama Réplica, que ahí ingresan todas las solicitudes y las tienen que contestar. El Consejo de Sabios las analiza, ¿no? y las contesta. Por supuesto que se dan toda una serie de cosas, como es eso, muy entreverado. A su vez, claro, empieza la burocracia es muy aburrida también en determinados momentos, y empieza a soñar con gatos, a hacer poemas, ¿no? Y inclusive ella cuenta que ve gatos, y a los cuales no ve gatos, ¿no? Por ejemplo, hay otro funcionario de muchos años que
que sabiendo que es muy burocrático todo, el tipo se saltea etapas. Entonces, claro, cuando a uno le lleva, no sé, 10, 15, 20 días a hacer determinado trámite, a él le lleva 2. Porque dice, no, yo sé que esto es así, entonces yo hago esto y lo saco, no. Raudamente. Entonces, bueno, van toda una serie de tensiones, de cosas, hasta que entra una funcionaria por oposición. Entonces ya, como se hace con pinche, y en determinado momento empieza a hacer bromas. Ajá. Ellas mismas mandan a Lompa reclamos. Descabezados, por supuesto, ¿no? Y ahí después eso se desarrolla hacia el final, cuando ella a su vez va estudiando para justamente hacer el examen de oposición para entrar. Entonces va estudiando a su vez que va trabajando de interina. Bueno, y ahí hay toda una serie de cosas, de gags inclusive, muy bien narrado por supuesto. Pero es una sitcom, digamos, no llega, o sea, yo he leído la entrevista que hacen a ella y bueno, obviamente que es una persona que ha leído mucho, te das cuenta en el tono narrativo, pero bueno, ella traía a Kafka, ¿no? Todo el aparato burocrático y inclusive a Inés Wallace y a otros autores. Y que ella no quería hacer algo medio parecido porque era, ¿no? Como era muy usual, pero no le da la talla en el tema, ¿no? O sea, o capaz que uno prefiere más a veces la rotura de la burocracia, ¿no? Lo más sucio, esto es muy limpio, al fin y al cabo no pasa nada descabellado, digamos. Y después no voy a contar el final, pero digo, el desenlace es muy inocente, digamos, para mí. Por eso es muy de sitcom, ¿no? Es una serie de cualquier plataforma que podemos ver, es esta novela. Pero yo la tengo por eso, porque justamente me parece que, digo, primero leer de un grado de abstracción, que hay como determinados piques que da la novela, sobre todo el tema de, claro, a veces lo absurdo que se vuelven determinadas cosas, ¿no? En determinado momento cuando ellos mandan con esta Teresa que está en la oposición, o sea que ya entró como funcionaria presupuestada, claro, mandan cosas descabelladas que después tienen una réplica de los jefes. Entonces los mismos jefes le dicen, bueno, no, ustedes se equivocaron, no sé qué, no sé cuánto, mandan cosas horribles, digamos, pero le dicen, pero nosotros sabemos que hay otros jefes que hicieron lo mismo y no vamos a decir por qué. Pero bueno, viste, como ya está, pasa, ¿no? Pero inclusive hay cosas muy graciosas también, como el tema también de contar todo. En un momento determinado, claro, hace una reunión con todos y dice, bueno, no estamos teniendo demasiadas solicitudes digamos, de revisión. Tenemos que tener más porque si no, no tenemos sentido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que inventar. Sí, sí. Claro, inventar la cuestión de la burocracia. Digo, cada uno que piensa también cuando habla de burocracia o de ese tipo de tensiones, siempre piensa en la cuestión del siglo XX, del estalinismo o del sovietismo, que fue como un, ¿no? En eso me parece que el capitalismo es mucho más simple en algunas cosas, pero sí, es una cumbre, ¿no? Inclusive aquello de toda la cuestión del enemigo interno de espiar a la otra persona, que cuando vos no tenías que contar de la otra persona, tenías que inventar algo, claro, digamos, ¿no? Porque si no, eras vos el que se ponía ante la discusión. Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que no logra, lo que ella me parece que quiso es eso, ¿no? Es como darle en el clavo el tema de la burocracia y el tema sobre todo de las tensiones laborales, ¿no? No llega a dar con eso para mí, o por lo menos lo que muestra no lo da. Pero sí es una novela entretenida, digamos, ¿no? Por eso yo la traigo. Y es bastante recomendable, digamos, para... no sé si creo que debe estar ya acá. No ha llegado. Bueno, va a llegar seguramente porque llega, pero sí, pero está. Es ahí inteligente y interesante para leer, ¿no? Sí, yo creo que ella tiene una muy buena novela que es Un amor. Es una muy buena novela. Por donde se la mire, porque además hasta genera cierta distancia con la subjetividad reinante de esa relación amorosa. Y es una muy buena escritora. Y por supuesto lo que le pasa a los muy buenos escritores, que hay veces que algunos libros no llegan a los niveles que uno... Bueno, esto que hablamos de Leila, ¿no? Yo qué sé. Leila tiene 2 o 3 libros que son magistrales, entonces es muy difícil. Es difícil mantener... o sea, solo hay pocos casos en la vida, ¿no? Y muy pocos. Muy poquitos. Diría que casi muy poquito, inexistentes. Muy poquitos.
Pero sí, no, tiene un par de novelas que son buenas. Yo creo que La Familia, ¿no? La Familia es otra muy buena. O sea, no, tiene muy buenas novelas. Pasa que en un amor ella se da una relación hasta burda con su con ese amante y el desenlace, digo, tiene yo creo que es una de las mejores novelas en ese sentido. La Familia también es muy buena. Es muy buena. Y tiene una escritura que condensa de alguna manera simpleza en el buen sentido y complejidad. Digamos que eso es lo más difícil de encontrar en cierta medida, ¿no? Cómo condensar esas dos cosas que tengan narrativamente sentido desde una narración que en principio no presenta mayores obstáculos. Sí. Muy bien, entonces, Oposición, ¿no? Oposición, sí. De Editorial Anagrama. Anagrama. Debe estar en llegar, pero sí. Anagrama llega acá de forma... Y supongo que ella ya más también llega, digamos. ¿Cómo? O sea, que ella llega más, digo, siendo de Anagrama, igual a veces no llega todo, pero ella llega... No, ella ha llegado casi todo. Yo creo que lo que tienen publicado por Anagrama llegó todo. Creo, que en algún momento miré y no recuerdo ahora en memoria, pero creo que tiene 5 títulos por Anagrama. Una cosa así. Bueno, paso al segundo libro. ¿Cómo no? El segundo libro es de la editorial Interzona de Argentina, que anduvo por acá circulando en un momento, no lo leí, y ahora cuando estuve nuevamente en la Feria del Libro en Buenos Aires, caí en el libro y me propuse leerlo junto con esto que les decía, a partir de esos disparadores de Pavese, de propio Camus, enrabar dos lecturas. El autor se llama Marc Caellas, nació en Barcelona en 1974 y es un escritor, y acá ponen, y es creador escénico cuyo sol está en Virgo y su ascendente en Escorpio y su luna en Leo. No sé qué pires le vino por ese lado, porque además el tipo no demuestra mucho. Sus libros y obras, a través de una suerte de extrañamiento respecto a lo que se trabaja, plantean preguntas que no llegan a materializarse de manera concreta nunca, como si quisiera expresar algo que no hay modo de explicar, asumiendo que en algún lugar espera aquello que no entendemos y que sin embargo no deja de sostenernos. Esa editorial lo que pasa es que tiene una cuestión, ¿no? Porque además ese título es de un libro de Stanislaw Lem, digamos. Sí. Entonces tiene mucho de las estrellas y todo eso, porque hay otros libros que también lo hacen, digamos. Sí, Stanislaw Lem tiene varios libros. No, el Interzona es un libro de Stanislaw Lem. Claro, Interzona, claro. Sí, claro. Bueno, ¿y qué nos plantea el libro? Claro, es muy desordenado, si se quiere, porque él mismo reconoce que es una propia obsesión que tiene de seguir a aquellos personajes que se han suicidado, que han dejado. ¿Qué dejaron? Y en general siempre se apunta a que dejaron notas, algo escrito. De ahí que te habla de notas de suicidio para un amigo imaginario, notas de suicidio para la pareja, escueta, musical, adulta, inmadura, un montón de ejemplos que va poniendo de personas que sinceramente yo no las conocía y otras que me pareció muy interesante de la manera que lo encaró. Y él mismo habla de que, en ese desorden de buscar todo lo que hubiera en la vuelta, un montón de amigos colaboraron enviándole material. Está muy bien escrito, y eso hay que decirlo como punto inicial. No es fácil escribir un libro donde vas a reunir a un montón de suicidas que dejaron rastros de la actitud que tomaron y que sea atractiva su lectura. No es fácil en principio, pero lo logra. La verdad que lo logra. Y voy a comentar 2 nada más. Se pueden comentar más, pero digo, porque por supuesto pasa por Kosicki, Pizarnik, Dalida, George Sanders, Paul Celan, Virginia Woolf, ¿no? Virginia Woolf, no. Virginia Woolf, por supuesto, Salgari, que dejó 3 notas, yo eso no lo sabía. Violeta Parra, Walter Benjamin, Edward Levé, Ese es el de suicidio, digamos. Claro, sí. Entrega el manuscrito y se entrega suicida. el manuscrito, después se suicida, ¿no? Sí. Y él justamente rastrea, porque como no dejó ninguna nota,
Dice, bueno, pero ¿qué dejó en ese libro? Algo en ese libro tiene que haber donde él adelante lo que va a hacer. A mí me impactó una de las cosas que la marqué acá, que me pareció interesante, que es de la enamorada de Juan Ramón Jiménez. No sé si se llama Marga Gil Roeset. Sinceramente no la conocía, pero era esta niña egoísta que pide perdón a sus padres por haber tomado la actitud de suicidarse. Y se había enamorado del poeta y futuro premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Durante varios meses de 1932 frecuentó su compañía y la de su esposa, Zenobia Camprubí, a quien sentía como su amiga y a quien escribió otra nota de suicidio pidiéndole perdón tanto por matarse como por haberse enamorado de su marido. Acá es donde hay algo bastante distintivo, ¿no? La pobre mujer de Juan Ramón Jiménez recibe la nota de la suicida de no solo de quien consideraba su amiga, sino al mismo tiempo bastante menor, además. Yo creo que lo dice que 15 años, bueno, 15, 20 años menos, no me acuerdo. Dice, Zenobita, vas a perdonarme, me he enamorado de Juan Ramón. Y aunque querer y enamorarte es algo que ocurre porque sí, sin tener tú la culpa, a mí al menos, pues así me ha pasado. Lo he sentido cuando ya era natural. Que si te dedicaras a ir únicamente con personas que no te atraen o te repugnan, quitarías todo peligro. Pero eso es estúpido. En fin, me he enamorado de Juan Ramón y siendo tu amiga, aquí ya está mi culpa. Le he dicho que le quiero y le he pedido que se case conmigo. Todo con puntos suspensivos al estilo Celine, si querés, ¿no? Estaré loca, pero como él te quiere, pues me ha dicho que no, que nunca se va a casar conmigo. Perdóname porque si me hubiese dicho que sí, a pesar de que la idea de amistad es para mí sagrada y tú eres mi amiga y de verdad te quiero mucho y me gustas mucho, pues con ser todo eso tanto, yo habría pasado por todo lo que fuese preciso, pero claro, como soy yo sola a querer, creo mucho mejor matarme ya, que sin él no puedo y con él no puedo. Perdóname, Azulita, por lo que si él quisiera yo habría hecho. Una nota lapidaria que encierra bueno, de dejar de rehén, digamos, a la persona que en principio se ve traicionada. Y después hay algo que yo no sabía en principio, y es que Violeta Parra, al parecer, dejó una nota. Y esa nota se la dejó a su hermano, a Nicanor. Pero el original no aparece. Entonces, alguien que hizo un estudio sobre el tema de Violeta, quiso buscar la carta y en definitiva fue Nicanor quien se la relató, o quien le dio como tramos de esa carta, pero el original no aparece. Se sospecha firmemente que el propio Nicanor puede haber sido uno de los que ha hecho esa carta, cosa que no me asombraría en lo más mínimo viniendo de Nicanor Parra, que es interesante lo que dice. De hecho, hay como una crítica política, una serie de cosas. Pero bueno, yo creo que la nota que más, que es muy breve y que forma parte de una de las grandes paradojas de la historia de los suicidios, tiene que ver con Walter Benjamin, ¿no? Benjamin murió el 26 de septiembre de 1940 en Portbou, después de ingerir una dosis de morfina. Había conseguido en Marsella su visa para los Estados Unidos, un puesto fijo en el instituto y todo parecía estar en orden. Solo que los franceses, al igual que a muchos otros, no le daba el visado de salida. Por ese motivo trató de cruzar a España por la frontera de Portbou. ¿Portbou se pronuncia? Junto con algunas mujeres, la señora Grete Front, la doctora Brierman y la señora Heidi Gurland. Después de una caminata que según cuenta fue muy agotadora, llegaron a Portbou.
Los gendarmes de la Guardia Civil Española tenían la clara intención de deportarlos a Francia, por lo que los viajeros solicitaron una noche de descanso, que le fue concedida. Durante esa noche Walter tomó morfina. A la noche del día siguiente falleció y el miércoles fue enterrado. Las señoras no fueron deportadas de vuelta a Francia y llegaron todas sanas y salvas a Lisboa. De modo que podemos concluir que Walter Benjamin se mató estando ya salvado, tal como escribió el filósofo Adorno en una carta a su amigo Jolem. El temor a que lo deportaran y lo ingresaran a un campo de concentración francés lo llevó a matarse sin saber que se había encontrado finalmente un camino de salida. El final es tan horroroso y absurdo que todo consuelo y toda explicación son vanos en igual medida. La carta dice: en una situación sin salida no tengo otra elección que la de terminar. Es en un pequeño pueblo situado en los Pirineos, en el que nadie me conoce, donde mi vida va a acabarse. Le ruego que transmita mis pensamientos a mi amigo Adorno y que le explique la situación a la cual me he visto conducido. No dispongo de tiempo suficiente para escribir todas las cartas que habría deseado escribir. Walter. Un suicidio extraño, porque ese sí tiene un motivo muy práctico, que es no caer en los campos de concentración. Y sin embargo, lo que Benjamin nunca se enteró es que al otro día se le iba a otorgar el permiso de seguir camino por España hacia Lisboa. Hay varias notas que parecen muy interesantes. Leí la primera como un gran absurdo, como una enorme contradicción, pero por supuesto está la de Dalida, que es muy interesante, muy fuerte. La de Paul Celan, que es apenas una frase, ¿no? Creo que, a ver si la tengo por acá, pero Paul Celan, otro de los, como lo esperó la muerte en París el poeta rumano Paul Celan, le faltaban unos meses para cumplir 50 años. Pocas horas antes de arrojarse al Sena, Celan dejó sobre su mesa de trabajo su poesía inédita, bien ordenada y un ejemplar de la biografía de Holder, abierto por una página con esta frase subrayada: a veces el genio se oscurece y se hunde en lo más amargo de su corazón. Acá no dejó una nota, sino que prefirió tomar un libro, subrayar una frase y seguir. Me pareció un libro entretenido de leer, que por supuesto se debe leer, calculo, en un contexto. No es un libro que sacás de una biblioteca y te lo pones a leer, sino que creo que es un libro al cual llegás porque estás buscando cierta temática. Y lo que sí, Caellas habla ahí en el prólogo. Yo no sabía esto. El amigo Cioran, filósofo rumano también, viviendo en París, recibía notas de mujeres que le proponían suicidarse juntos. El tipo decía: no, pero yo no, a ver, que yo hable de que el mantenerse despierto lleva a un grado de locura que uno piensa, no, yo no he pensado todavía en matarme, quédense tranquilos, pero era muy gracioso cómo recibía notas y cartas de mujeres proponiéndoles de la forma además más, nos vamos a una playa en el medio de la nada y nos ahogamos. Bueno, en base a eso que él plantea, creo que Caella lo que busca es, quienes optaron por el suicidio y dejaron algo que trascendiera luego literariamente el propio hecho, el propio acto de matarse. Por supuesto nombra a los clásicos japoneses, hay Pizarnik, vuelvo a decir, un montón de gente que conocemos de la literatura y que quizás no lo leo porque son más conocidos esos casos, más conocidas sus notas, más conocidas sus motivos. Pero bueno, es un libro que recomiendo como una lectura, vuelvo a decir, quizás en la búsqueda de encontrar la temática y poderla desarrollar. Espectacular. Yo recuerdo dos cosas. La primera es que es muy contextual eso, ¿no? Del suicidio colectivo.
¿no? ¿Te acordás que hay una poeta y un escritor que lo querían hacer? Sí, uruguayos. Sí. Y también esa poeta también supo tener como una especie de tiroteo con Jiménez. Sí, claro, yo me ¿No? acordé de Idea. Estamos Claro, hablando de Idea Vilariño. sí, estamos hablando de Idea Idea. y Onetti, digamos, que Sí, siempre, además lo contaron. No, lo Que cuentan. se quisieron Lo suicidar. cuentan públicamente, ¿no? Claro, se quisieron suicidar abriendo La la llave de gas. la llave y la garrafa de gas. No de gas. La garrafa de gas. Un poco absurdo. Y ¿no? hacer una obra de teatro, lo cual ninguno de los dos sabía escribir. Una obra de teatro. Pero es muy contextual y muy existencialista, ¿no? Eso es muy de la época. Recuerdo una frase que creo que dijo Virginia Woolf: las suicidas también fueron felices. Sí. Que es muy buena. Sí. ¿No? Por esto también de todo lo horrible que uno puede parecer, también darle un toque, ¿no? de eso, digamos. No, y me dejas agregar Sí, una cómo no. cosa, porque está bueno, porque aquí también habla de de lo que son los suicidios colectivos, los suicidios de dos, al menos. Y menciona, y es muy interesante, esto sí es interesante, nombra lo que fue el suicidio de Laura Marx y Paul Laforgue, el periodista francés, con el cual estuvo 40 años, fue uno de los grandes periodistas de la Comuna. Grandes libros hizo él. Sí, el libro de la Comuna por excelencia. Sí. El derecho al ocio de Paul Laforgue. Sí, es muy bueno. formidable. Es muy bueno. Y sin embargo, la nota de suicidio de Laforgue nunca menciona a su compañera que se suicida con él. Habla: sano de cuerpo y de espíritu, me mato antes de que la implacable vejez que me roba uno a uno los placeres y alegrías de la existencia y que me despoja de mis facultades físicas e intelectuales, paralice mi energía y rompa la voluntad y me convierta en una carga para mí y los demás. Desde hace años me prometí no pasar de los 70. Fijé la época de mi partida y preparé el modo de ejecutarla: una inyección hipodérmica de ácido cianhídrico. Muero con la alegría suprema de tener la certidumbre de que en un próximo futuro la causa que consagré mi vida durante 55 años triunfará. ¡Viva el comunismo! ¡Viva el socialismo internacional! Ahora, de Laura Marx no hay mención, pero también, y como inmediatamente después, nombra el caso que también es muy conocido y que tampoco menciona a su amante, que es el de Stefan Zweig, que se mata en Brasil, que deja una nota, dice: declaración por mi propia voluntad y en plena lucidez, y desarrolla, no menciona a su amante 34 años menor que él, tenía 34 años cuando se suicida con él, tampoco lejos de su otra natal, ¿no? En Brasil. Es muy interesante eso de la nota de los suicidas, donde son dos quienes se suicidan, pero y ahí hay una especie de machismo bien encubierto también. Ahí. Recomiendo una película de Michel Haneke que se llama Amor, que es la de dos personas que son pareja y bueno, y está el tema del suicidio, digamos. De hecho él la mata a ella. Uh-huh. Y él después se mata, ¿no? Un caso que también ha pasado mucho. Es muy bueno. Yo de hecho, hablando de suicidio, esto no está preparado, pero ¿no? Pero pasa. Yo empecé había leído un libro, o sea, hace poco ahora, Desaparecer de sí, de David Le Breton, que habla un poco de la desaparición y de las primeras cosas que habla justamente de los suicidios, habla de Balzer, de Emily Dickinson, ¿no? A la cual y yo no lo sé, o sea, no sé mucho de la vida de Emily Dickinson, me parece maravilloso, leí una biografía de ella, yo nunca leí. Y bueno, y otras personas más. Y después empecé a leer, que no lo terminé por eso, un libro que, si bien tiene que ver con los suicidios, no tiene que ver desde este punto de vista, que es el de Bifo Berardi, que es Suicidios masivos, salud mental y capitalismo, que él analiza los suicidios y las matanzas. Ahí, por supuesto, Japón le gusta más le gusta más el suicidio que el dulce de leche a Japón, una cosa de loco. Y todos estos suicidios él pone un quiebre. Bueno, lo que pasa es que el problema de Bifo es que te empieza hablando de suicidio masivo y después en un momento te encontrás hablando de la importancia del judaísmo para el movimiento obrero internacional, ¿no? Una cosa muy compleja, que yo lo había tratado de traer con esto de la oposición de Sara Mesa y no me dio el tiempo. Pero tiene que ver con los suicidios. Él dice, básicamente el libro dice que los suicidios colectivos son los serios nihilistas de la actualidad,
¿no? Y ahí explica a partir de todo el futuro, ¿no? Del presente, digamos, del capitalismo. No pude leer ese libro, traje otro que voy a hacer. Es así. ¿Qué pasó? Traje un libro de autoficción que me gustó. Ajá. Es un hallazgo, digamos. Es un hallazgo. Es un hallazgo, ¿no? Pero es una tipa que es argentina, que es muy interesante. Por lo menos a mí me gustó mucho. Tiene un solo libro. Estoy muy callada hoy, de Ana Navajas. ¿Tá? Ana Navajas es una, también creo que nació en el 74, es de Buenos Aires, no sé, creo que hace ciencia de la comunicación. Yo lamentablemente hay una cosa que no he podido acceder a ella, pero eso porque no se puede todo. Pero ella con otro grupo de gente ha sacado una editorial solamente de cuadernos, se llama El Gran Cuaderno. Y es muy interesante porque es un cuaderno que cambia la tapa y es como muy parecido a los que fueran, ¿no? A los que era Clinamé, Nasir, número. Va cambiando el color y solamente tienen textos. No tiene absolutamente nada, se llama El Gran Cuaderno y es El Gran Cuaderno en... A Doris Lessing. No, El Gran Cuaderno es a Agota Christoph, porque en realidad Clau y Lucas se llama El Gran Cuaderno. El Gran Cuaderno, una de las novelas. Sí. Y yo no sé si es así o es al revés, no me acuerdo, digo. Sí, No, una de las novelas, una de las 3 novelas, El Gran Cuaderno. Claro, exactamente. Sí. Y han sacado que 7 números. Y cambia, tipo amarillo, rosado y tiene un rombo o 3 palitos. Sí. Y escribe gente ahí sobre temas, entre gente que yo desconozco y gente como Juan Villoro y eso, y lo venden online, solamente por suscripción. Pero me parece muy interesante porque es como, tipo, hablando mal y pronto, lo viejo funciona, ¿no? Es decir, claro, porque es una cosa que no entra dentro del mainstream de lo malo que es el diseño gráfico con respecto a libros y todo lo que más, ¿no? Y bueno, ella saca eso. Y este libro creo que hace tiempo lo sacaron por Rosa Eisenberg, pero ahora lo reeditaron, que casi mucho pasa con Planeta, ¿no? Se llama de Ana Navajas, estoy muy callado hoy. Entonces, es la muerte de la madre, pero es a su vez, empieza con eso, digamos, ¿no? Con el funeral y digamos, la cremación y la muerte de la madre, que pasan 2 o 3 días con la madre en el cuerpo ahí, todos, digamos, en el mismo cuarto con el padre. Pero además ahí empieza la novela, pero empieza sobre la maternidad, sobre la relación de ella con la madre, sobre la relación de ella con los hijos, sobre la relación de ella con el clonazepam, con el fumar y con el estar rota. ¿Por qué me gustó tanto? Porque está muy rota. Está muy rota. Y además ella, me parece que en este caso, porque es como muy difícil decir, bueno, no es que la autoficción o esto no te guste, no, sino te tiene que gustar el libro. Y es que es una estrategia. No se pone de núcleo central ella como una narradora, ¿no? Hay toda una serie de cosas que pasan y que lo hace interesante la rotez que tiene y la acidez que tiene. Es muy ácida, ¿no? O por lo menos las cosas que hace son muy ácidas. Yo por eso traje una cuestión de un tono. Entonces, cuenta a su vez, de alguna manera, su relación con la madre. Va y viene en el tiempo. O sea, empieza pero la madre después vive, después cuando ella era chica. Cuando ella cuando ella cuenta sus relaciones que tienen que ver con el descubrimiento del cuerpo y la sexualidad con la sirvienta, no con la madre. Uh-huh. Y a su vez ella después acompaña a la sirvienta cuando se va o sea, la sirvienta la acompaña a ella a su primera consulta y después ella la acompaña a la sirvienta cuando la sirvienta piensa que está embarazada, sin la madre, porque la madre no se entera de eso nunca. O sea, hay todas unas situaciones que surgen cuando pasa algo, cuando hay una crisis o pasa algo, ¿no? Situaciones que estaban leídas en determinado momento y se descubren en otras, ¿no? O uno las lee de otra manera para llevarlas, ¿no? Y eso es lo que sucede en la novela. La relación con los hijos, la relación con el esposo, la relación de una carrera que no termina nunca, empieza 30 años después a terminar una carrera, lo cual en la novela pasa y hace 2 páginas de una tesis, o sea, ¿no? A llevar el clonazepam en la cartera y no poder tomarlo, o querer tomarlo y no poderlo, a fumar compulsivamente, a su vez a cuidar de sus hijos. Entonces, es una novela que es eso, ¿no? Lo que hace que es interesante es que yo creo que la autoficción es esa estrategia, y sí, es una estrategia también de sobrevivencia de un tipo de tensiones que son las habituales hoy en día, de gente de clase media, digamos, de clase media bien posicionada, que viene a vivir
a la ciudad de la provincia, de Buenos Aires. Digamos, no tiene grandes cosas como no tiene, digamos, determinadas cuestiones que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, ¿no? Tiene que ver con clase media que está bien que a veces cuenten las cosas de clase media, ¿no? Que esto también de impostar la voz en otro, ¿no? Yo justo ahora también voy a recomendar, bueno, una película que habla de eso, ¿no? Siempre recuerdo en esto también, para traerlo de lo que dice César González, ¿no? César González, un villero que escribe sobre la villa, y que él también tensiona mucho con los que escriben sobre la villa desde otro lado, ¿no? Bueno, ella escribe desde clase media, universitaria, que bueno, que es su lugar. Que los problemas que tiene son los hijos, dónde enterrar la madre, que no viene la funeraria, las amigas que están, ¿no? Digamos, en viajes y ese tipo de cosas, y bueno, en ese sentido. Pero a mí lo que me interesa, y esto es una cuestión, como toda, digamos, la literatura, una cuestión subjetiva de cómo está narrado y qué tono tiene. Entonces sí, es muy ácida, ¿no? Y se dan varias muertes en la novela. Entonces, en un momento determinado se da la muerte de un esposo, de un ataque cardíaco del esposo de una amiga, y van todos al entierro. Y ella dice esto. La mamá le dijo a Emma en el medio del velorio, con el cajón abierto, ¿no? Eso lo digo yo. ¿Querés ir a ver el cohete? ¿El cohete? ¿Que se va a llamar a papá? ¿Que se va a llevar a papá a una estrella? Por Dios, ¿el cohete, el cajón? Pensé. Una madre me preguntó, vos, Annie, ¿crees? Otra dijo que los psicólogos infantiles están llenos de chicos con pánico a viajar en avión. Tienen miedo de encontrarse en el cielo a todos sus muertos. Cuando Pedro era más chico, trataba de ver a mi mamá entre las nubes. Después se olvidó. Y otro tipo de cosas, inclusive en este momento, pasado el funeral, pasado el velorio, se va la esposa que se le murió el hijo, el esposo, y le manda a ella, a todo el grupo de chicas, les manda una foto de Cancún, acá estoy duelando en bikini. Claro, ese tipo de cosas tiene la novela y está muy presente, ¿no? Bueno, de hecho, quedarse con la madre 3 días todos durmiendo en la habitación con la madre muerta. Pero ese tipo de cosas que también pasan en esos momentos, ¿no? Son como más honestas. Creo que es bastante honesta la escritura de ella. Que puede ser también, digamos, la escritura puede ser un recurso de ser otra cosa en el sentido de impostar una experiencia de la cual no tenés. Y la experiencia es esa, ¿no? Entonces, esta novela es eso, ¿no? Y la verdad que es muy interesante, es muy ágil de leer, está muy bien escrita. Ella es correctora, escribe en diarios, escribe guiones también. Creo que también el tema de los guiones tiene otro ritmo. Sí, claro, ayuda mucho, ¿no? Y bueno, y tiene reflexiones interesantes, pero más allá de las reflexiones son los momentos que haya. Las escenas que ella construye, como esta, las escenas recurrentes de él, van adentro de la cartera y los puchos, es muy buena, ¿no? Es muy buena esa. Esas contradicciones que tiene, ¿no? El fumar adelante de los hijos, todo ese tipo de cosas. Me parece que por lo menos me gustó, pues es un hallazgo, porque intenta hacer otra cosa de lo que yo he leído, de las que hemos leído capaz, de autobiografías, ¿no? Y creo que es eso, me parece que lo asertivo de ella es que establece la autoficción como una estrategia, no como ni un género, ni como una cuestión impuesta también, que también está muy vinculada en cierta manera a lo último a la escritura de mujeres, ¿no? La autobiografía o la autoficción. Y eso me parece muy interesante y yo la recomiendo mucho. No sé si está acá, la verdad, no tengo ni idea. Yo no la ubico. Planeta es un misterio. Sí. ¿No? Pero bueno, si la encuentran. La autoficción en Argentina tiene cosas logradas. Sí. Tiene cosas logradas. No sé por qué es, habría que indagarlo un poco más seguramente. Pero ¿por qué en Argentina particularmente hay buenos libros de autoficción? No, es como algo que estoy diciendo en voz alta pensando en esto que estabas diciendo, ¿no? Que en general hay buenos títulos.
Sí, hay muy buenos títulos. Está el de Marina Mariach también. El de Mariana Mariach. Que tiene un par de libros que también Sí. habla de su vida, tampoco Sí. habla de otra cosa. Sí. Pero sí, es cierto que quizás la autoficción ahí funciona mucho más como un recurso que como un fin en sí mismo. Sí, no lo sabría decir, capaz que habría que indagar más en la composición de la historia política argentina, cultural, Sí, del lugar de la mujer, de la clandestinidad. Hay cosas que funcionan más Sí, en bueno, ¿te Argentina. acordás? Porque todo esto arrancó no, pero muchas veces lo hablamos por el lado de la escritura de hijos Ujú. de militantes o de desaparecidos que pues, la princesa Montonera, Sí, Campo de Mayo Campo de de Mayo. Félix. Y hay otros títulos también. Sí, sí, por eso, hay Sí, un sí. montón, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Entonces, que ahí la autoficción quizás funcione mucho más como un recurso, ¿no? Para poder expresar un montón de cosas, siguiendo determinados tramos históricos también, Sí, que inevitablemente sí. se enfrentan. Yo creo que yo creo que en Argentina no hay partidos políticos fuertes. Eso, creo que acá hay una escritura del partido. O sea, de partido en el sentido como unidad, composición, ¿no? Y en Argentina, a ver, mucha más fragmentación, muchas más cuestiones que no son de unidad, da para florecer voces que son más como disruptivas, ¿no? Exacto. En ese sentido. Acá es todo mucho más institucionalizado, digamos. Entonces en Argentina me parece que da mucho más para eso que acá, digamos. Hay muchas más voces que son mucho más diferentes, disruptivas, divergentes que acá. No, de hecho, ahora Santucho está escribiendo una novela también, el hijo de Santucho, Ajá. que la está editando por Crisis, por la revista, Por la revista Crisis, sí. tipo Sí, mensual, como sale bimensual. no, bimestral. la está sacando en ese formato folletín. Sí, sí, por eso, bimestralmente sale y la que revista. no va a salir en la web y la va a sacar después. Pero sí hay un montón de cuestiones, ¿no? También sacó una novela que yo leí partes nomás de la hija de los Rubios, la que es cineasta que hizo Los Rubios, Sí. que también es una novela. Lucía Puelzo. No. No, ¿cuál es? La de los Rubios. Bueno, es que no me estoy acordando, pero Bueno, el padre es detenido desaparecido, era sociólogo, hizo que se llama unas investigaciones muy buenas sobre cuatreros, se llama ella, Carrie. Se llama Carrie, está en Random House Mondoro y creo que acá no llegó, pero es una tipa muy interesante también. Los Rubios es muy buena. Es muy disruptiva ese documental. Es muy disruptivo. Es muy buena documentalista ella. Y hay una serie hay otras personas más que han sacado libros del pasado reciente y de otros tipos que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, digo, es una explicación que yo le doy. De hecho, me parece que es más de ese tipo, pero bueno, habría que indagarlo más, ¿no? Sí, poder tener más elementos, digamos, porque uno de los elementos que tiene también son de su propia lectura y quizás no mucho más, o de intuiciones que puedes tener de acuerdo a esas lecturas, justamente. Que son más intuiciones que estudio, quiero decir, el por qué esa autoficción en Argentina tiene buenos exponentes y quizás no Félix Brusone del Campo de Mayo. Sí, Félix Brusone. Sí. Ah. Pero bueno, nada, decir que vamos a estar subiendo nuevamente reseñas, luego de publicado el podcast. No nos olvidamos de las reseñas, simplemente las estamos un poco llevando... Dosificando, exactamente. Y estemos atentos porque estamos hablando de alguna cosa que se puede venir en un futuro a través de la Tierra Dividida, que con la idea de generar más comunidad por ahí, podemos a partir de este podcast buscar otras herramientas de podernos acercar y poder hablar de esto que nos gusta hablar, que son libros, que son aquellos títulos que a uno lo impactaron de alguna manera. Poderlo dialogar con los demás. Hay una cosa que en las noticias, Sí. veo que siempre tiene un lugar de noticias. El miércoles, yo no voy a poder ir, pero el que quiere ir. El miércoles en Escaramuza presenta el libro Daniel Merkle, el nuevo, por Berretín.
Editores. Berretín. Que es el Sí. el director de Berretín, digamos. Sí. Que tiene que ver con un manual militante, se llama. Yo qué sé. No sé si. No tengo ni idea, digamos, Sí, en el no. sentido, no tengo ni idea de qué se trata, pero es un tipo siempre interesante, Diana Merkel. Bien. Creo que está ahí por la embajada de Francia y está auspiciado. Así que. Muy bien, en Escaramuza En lo Escaramuza presenta. el miércoles a las 7, creo que es. Bien. Vamos a intentar hacer como una especie de cada 15 días de agenda bueno, yo cultural. qué sé. No, pero que está bien, Sí. está muy bueno. Yo tenía una película que la voy a tirar ahora para que si quieren verla, pero después un día la comento, que se llama American Fiction. América Es Fiction. es una persona afro, negra, que es escritor, que es muy reconocido y laudeado académicamente, pero que no vende ningún libro. Ajá. Y suceden cosas y es muy interesante. Es de ahora, del 2025. Es muy, muy buena película. O sea, muy ¿Y dónde la entretenida. encuentran? Esa la En encuentra plataformas. Prime. Ah, en Prime. Bien. O en los mercados ilegales. O los mercados ilegales que están O sea, siempre vigentes, digamos, a la hora de bueno, ver no. una película. Pero es muy interesante, es muy interesante. Y bueno, y después, si quieren que ya te escriben, o sea, ahí, no sé, que escriban qué quieren hacer para el mes de los 10 podcasts. Eso estaría bueno, ¿no? Es en julio, ¿no? En julio va a ser el 10º podcast, vamos a Bueno, llegar yo, en julio. ¿sí? podría ser porque Fines de julio. Esto ya lo habíamos hablado, pero el 26 de julio Ajá. se vence la fecha del centenario de Fran Fanon. Y Sí. no para hablar de Fran Fanon, pero sí de literatura Afro o negra. colonial. De hecho, o- ahora murió un escritor bastante conocido africano. Sí, claro, propuesto del premio Nobel. No me sale el nombre, pero No, es imposible. imposible, pero digo, Está, propuesto Nobel de tiempo tiene una trilogía además. Muy interesante. Que muy circuló interesante. acá por. No, está acá en No, el es de que bolsillo ahora. ¿De bolsillo Sí, está? sí, sí, No, está. circuló en esta verde, ¿cómo es que le publicó a Sager también? El Rayo Verde. El Rayo Verde, ahí está. Por esa editorial, Sí, sí, una sí. trilogía que es muy interesante. Es muy interesante. Nigeriano. Exactamente. Además de África se conoce poco y Muy nada. poco. Hay Muy. otra cosa más. En Estados Unidos también hay mucho. Sí. Maricé Condé, le acabo de recomendar Maricé Condé, a una amiga. Jamaica Sí, Camaid, Sí. Lucien Clofit, que es la de Bueno, Generaciones. Ahí podemos traer algún clásico, además, desde Chesterheim hasta. Chesterheim, Baldwin. Porque, Baldwin, por eso. yo estuve mirando Yo no soy tu negro, que es una película de Sí, Baldwin, de Baldwin. con un documentalista. Y es interesante y es lejano, porque el pensamiento afro-norteamericano es bastante complejo. Quizás deberíamos dedicarlo. A ver, Ángela en Davis, en Instagram. Toni Morrison. En Instagram. Bueno, Toni Morrison, claro. En Instagram nos pueden proponer algo de esto. Claro, cómo no. Por escrito ahí que nos En llegue. YouTube también. En YouTube también. Y lo que podemos hacer de pronto en esa oportunidad no es únicamente hablar de un par de libros, sino Claro. hablar de una gama de libros sin la necesidad de podernos explayar en cada uno de ellos, pero sí de pronto brindar una gama de libros temáticos o de un autor, lo que ustedes nos propongan ahí, y poderlo dialogar acá. Me parece que está Puede bueno. ser. Acá lo único que falta es ruido de copas, ruido de boliche. Sí. Y cosas que capaz que lo instrumentamos, ¿viste? Que en algún momento empiece a aparecer ahí y seguir para adelante con autores diversos y con Claro. literatura. Capaz diversa. que algo vamos a cambiar después del 10. Ah, vos decís. Y capaz que cambiamos algo. O sea, Ponemos capaz que secciones. No, capaz que ponemos, capaz que puedo hacer que traiga un libro y una película. Capaz. No sé, voy a ver. La Tierra Dividida. Acá ahora se comenta. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.